secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy tenemos una clase sumamente interesante. Aprenderás sobre figuras que son muy obvias para nosotros, pues cada día que pasa tenemos contacto obligatorio con ellas, pero posiblemente ni siquiera sabes cómo se llaman ni cuáles son las propiedades que cumplen. Hablaremos sobre los cuerpos redondos, qué son, cómo se clasifican, las partes que lo componen y, por qué no, cómo calcular su área y su volumen. ¿Estás preparado? Iniciemos. Cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son sólidos generados por la revolución de una determinada figura en torno a un eje imaginario. Se pueden clasificar en cilindros, conos y esferas. Un cilindro es el cuerpo de revolución que resulta al girar un rectángulo alrededor de un eje de revolución. Un cono es un cuerpo de revolución que se genera al girar un triángulo rectángulo alrededor de un cateto. La esfera es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre su diámetro. Sus elementos notables son el radio y el centro. La esfera es un cuerpo redondo que no tiene caras y está formado por una única superficie curva y por lo tanto no tiene desarrollo. Tipos de conos. Si la altura del cono coincide con su eje, el cono es recto. Si el eje y la altura no coinciden, el cono es oblicuo, es decir, inclinado. Si descomponemos un cono, tendríamos la cara curva, que es un triángulo, y la base, que es una circunferencia. Los conos los podemos ver por doquier, una barquilla de helados, los conos de precaución color mamey, muy usado por los agentes de tránsito. En una fiesta de cumpleaños, el gorrito tiene forma de cono. Para calcular el área y el volumen de un cono, debemos conocer sus partes. Eje es el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo. Radio es el segmento trazado desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia que forma la base. Base es el círculo que forma el otro cateto sobre el cual gira el triángulo. Generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Altura es la distancia del vértice hasta la base. Área y volumen de un cono. La fórmula para calcular el área total de un cono es área igual a pi multiplicado por el radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Si solo se necesita calcular el área lateral de un cono, usaremos la siguiente expresión: área igual a pi multiplicado por el radio multiplicado por la generatriz. Para calcular el volumen de un cono, utilizamos la fórmula siguiente: volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura, todo esto dividido entre 3. Antes de calcular el volumen de un cono, debemos recordar qué es lo que se considera volumen en geometría. El volumen es una magnitud de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que en un cubo se halla multiplicando las 3 longitudes, el largo, el ancho y la altura. En palabras más simples, el volumen es la capacidad que tienen los espacios para retener cualquier cosa, sea algún líquido, arena, aire, etc. Por ejemplo, el volumen de una piscina. Esto equivale a la cantidad de agua que se necesita para llenarla. La unidad de medida del volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 264.17 galones de agua. Sabiendo esto, vamos a la pizarra para practicar con un cono, que apuesto que te gustará muchísimo. Vamos a calcular el área y el volumen de un cono de helado. Sé que te encanta el helado, a quien no le gusta el helado, al igual que la pizza. Así que cuando vas a la heladería y pides un cono, una barquilla, un bonito,
Esa figura que tienes en tu mano es lo que conocemos como el cuerpo de revolución, que se genera a partir de un triángulo rectángulo que gira en torno a uno de sus catetos. Al girar en torno a uno de sus catetos, como definimos anteriormente, el otro cateto entonces describe una circunferencia que será lo que llamamos base de nuestro cono. Entonces, imaginemos lo siguiente, que vamos a calcular el área que se necesita para, no sé si han notado cuando en la heladería te dan el cono, no te lo dan en la mano, o te lo envuelven en una servilleta, o dependiendo la heladería, te ponen un cono de papel que cubre la barquilla o el cono de helados para que no contamines lo que te vas a comer. Entonces, la empresa que fabrica estos conos de papel que sirven como servilleta para tu cono de helado, tiene que saber cuál es el área, cuál es la cantidad de papel necesaria para cubrir la totalidad de tu cono de helado. Entonces, para esto usaremos la siguiente fórmula. Área igual a pi por radio por generatriz. Con esta fórmula vamos a calcular simplemente el área lateral, es decir, el área que está en torno, en todo alrededor de nuestro cono. Y dirás, ¿y por qué no calculamos el área total? Muy sencillo, porque la parte de arriba, es decir, en este caso la base, estará totalmente descubierta y el papel o el cono de papel no abarcará esta zona en cuestión. Entonces, para calcular el área lateral, tenemos que el área será igual a pi, recordamos la constante pi, multiplicado por el radio. Aquí en nuestros datos, en el ejercicio, tenemos el diámetro igual a 5 centímetros. Tenemos la altura que va desde el vértice del cono hasta el centro de la base, que es igual a 6 centímetros, y la generatriz, que en el caso del triángulo rectángulo representaría la hipotenusa, y nos dicen que es igual a 6.5 centímetros. Pero lo que necesitamos según la fórmula es el radio. En clases anteriores pudimos observar que el diámetro de una circunferencia o un círculo es igual a 2 veces el radio. Por tanto, si en un ejercicio donde involucro una circunferencia me dan el diámetro, automáticamente solamente tengo que dividir entre 2 y tendré entonces el radio de mi circunferencia. En este caso, 5 dividido entre 2 es muy sencillo. Eso es igual a 2.5 centímetros. Ese es el radio de mi barquilla. Y todo esto multiplicado también por la generatriz, que es igual a 6.5 centímetros. El área del cono de papel que va a cubrir mi barquilla va a ser igual a pi multiplicado por 2.5, que es el radio, multiplicado por 6.5, que es la generatriz de mi cono, para un total de 51.05 centímetros cuadrados. A la hora de que la compañía o la empresa que fabrica los conos de papel que cubren las barquillas, por cada barquilla que tenga estas dimensiones, por ejemplo, necesitará una cantidad, un área de 51.05 centímetros cuadrados para cubrir el total de esta barquilla, sin excederse ni tampoco que le falte, porque si se excede generaría gastos adicionales a la compañía. En segundo lugar, vamos a calcular el volumen de mi barquilla. Imaginemos que fuiste a la heladería y no pediste la barquilla tradicional, que es con 1, 2 o hasta 3 bolas de helado. En este caso pediste de ese lado que es un poquito más líquido y se está llenando la barquilla desde el fondo, desde el vértice hasta la parte superior. Entonces, en este caso quieres saber qué cantidad de helados, cuál es el volumen que alberga esta barquilla. Para eso utilizamos la fórmula pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, y todo esto dividido entre 3. Pi, que es una constante, multiplicado por el radio, ya conocemos el radio, 2.5 centímetros,
multiplicado, esto elevado al cuadrado, 2.5 centímetros elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que según los datos es igual a 6 centímetros. Dividimos entre 3. El volumen será igual. Si elevamos 2.5 al cuadrado, eso será igual pi multiplicado por 6.25. Eso es lo que resulta de elevar 2.5 al cuadrado. 6.5 centímetros cuadrados multiplicado por 6 centímetros, todo dividido entre 3. Si multiplicamos pi por 6.25 por 6.5, perdón, por 6, que es la altura, será igual eso a 117.8. Volumen será igual a 117.8 centímetros cúbicos dividido entre 3. Dividimos 117.8 entre 3 para obtener como resultado, vamos a ponerlo de este lado, un volumen en nuestra barquilla de 39.27 centímetros cúbicos. 39.27 centímetros cúbicos de helado puede albergar esta barquilla en su interior. Así de fácil, así de sencillo es calcular tanto el área lateral en este caso como el área total y el volumen de una barquilla o un cono, no importa cuál sea. De inmediato, pasemos con el cilindro, este cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. El cilindro puede descomponerse en tres partes: las dos bases circulares y la cara lateral, que es un rectángulo. Los cilindros, al igual que los conos, también están por todas partes, en zafacones, velones de cera, tanques, pilas o baterías, columnas de edificaciones, rollos de papel higiénico y mucho más. Partes de un cilindro. Eje. Es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. Bases. Son los círculos que generan los lados perpendiculares al eje al rotar. Altura. Es la distancia entre las dos bases. Generatriz. Es el lado opuesto al eje y es el lado que genera el cilindro. La generatriz en el cilindro es igual a su altura, es decir, H es igual a G. Para calcular el área lateral del cilindro utilizamos la siguiente expresión. Área es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura. Para calcular el área total utilizamos la siguiente fórmula. 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la sumatoria de la altura más el radio. Para conocer el volumen del cilindro utilizamos la siguiente expresión. Volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura. De inmediato vamos a la pizarra para practicar con el área y el volumen de un cilindro. Aquí tengo, en mi mano tengo un envase, un pote de sal, en el cual vamos a tomar algunos datos para calcular tanto el área total de mi pote plástico para saber, dado caso, qué cantidad de material plástico necesita la empresa para producir un envase como este, con estas dimensiones. Y también vamos a calcular el volumen o la capacidad que tiene este envase de contener, sea la sal propiamente dicha, sea unas habichuelas con dulce, un dulce o puede ser también agua o cualquier otro tipo de líquido. El primer dato que nos piden aquí es el radio, luego la altura y el área y el volumen, que es lo que vamos a calcular. ¿De dónde sacamos radio y altura? Bueno, de nuestra fórmula. La fórmula para calcular el área total de un cilindro es 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la suma de la altura y del radio. Y para el volumen, pi multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. En primer lugar vamos a calcular o a medir el radio de nuestro cilindro. Aquí
tiene un punto que señala el centro, que es donde los moldes de este plástico terminan, y tenemos que desde el centro hasta uno de los bordes tenemos una medida exacta de 4.2 centímetros. 4.2 centímetros de radio desde el centro hasta el borde del envase. 4.2 centímetros será el radio que vamos a utilizar. La altura de nuestro cilindro, si lo medimos acá, tenemos una altura exacta de 13.5 centímetros. Una altura de 13.5 centímetros. Como mencionamos anteriormente, en un cilindro tenemos la parte lateral, la cara lateral, que es la curva que forma el rectángulo al girar, y tenemos las dos bases que son las circunferencias que forma el lado del rectángulo que gira, al ser esta figura una figura de revolución. Entonces calculamos de inmediato el área total para este cilindro. Recuerden que tenemos dos fórmulas para calcular el área total y también el área lateral. El área total incluye las dos bases, la tapa y el fondo. Entonces tenemos que será igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio que medimos y nos mide 4.2 centímetros, multiplicado por la sumatoria de la altura 13.5 centímetros más 4.2 centímetros que tiene el radio. El área será igual a 2 multiplicado por pi. Vamos a hacer ese producto de inmediato. 2, ¿por qué multiplicamos por 2? Porque el cilindro consta de dos bases. 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio, que es igual a 4.2. Eso nos da un total de 26.39 centímetros. Todo esto multiplicado por la sumatoria de la altura más el radio. La altura 13.5 más 4.2 de radio nos da un total de 17.7 centímetros. El área de nuestro cilindro será igual a multiplicar 26.39 multiplicado por 17.7 centímetros para un total de 467.103 centímetros cuadrados. Entonces, la empresa que fabrica este tipo de envases necesitará un área de plástico igual a 467.103 centímetros cuadrados para poder realizar de manera precisa un envase de este tipo. Ahora bien, este envase se utiliza para contener sal, pero como dijimos anteriormente, puede contener cualquier tipo de cosa. Pero ¿cuál es la capacidad del envase? La capacidad la mide el volumen, y el volumen lo calculamos con la expresión pi por radio al cuadrado por altura. Pi por el radio, que es igual a 4.2 centímetros elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la altura, que es igual a 13.5 centímetros. El volumen será igual. Elevamos el radio al cuadrado, 4.2 por 4.2, que es lo mismo, es igual a 17.64. Entonces tenemos pi por 17.64 centímetros cuadrados multiplicado por la altura, 13.5 centímetros. El volumen será igual a pi multiplicado por 17.64 centímetros cuadrados multiplicado por la altura, igual a 13.5 centímetros, para un total de 748.14 centímetros cúbicos. Muy sencillo, muy fácil calcular el volumen. Ya sabes que si a la hora de
colocar allí en el envase, sea un líquido o la sustancia que entiendas que vayas a colocar o la misma sal que viene, trae un volumen igual a 748.14 centímetros cúbicos. Es interesante la forma en cómo podemos aplicar la geometría a cosas tan cotidianas como una barquilla de helados, un rollo de papel, una lata de metal o plástico. Como siempre, te he dicho que desde que iniciamos este curso, la geometría está en todo y sin ella no podríamos ni siquiera vivir, ya que hemos estado hablando de cuerpos redondos. ¿Has pensado alguna vez en la forma de los planetas? ¿Por qué son redondos? ¿Acaso es imposible que pudieran tener otra forma geométrica? He aquí la razón por la cual los planetas tienen esa forma tan interesante. ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Hay planetas de otras formas geométricas en otras partes del sistema solar o más allá de nuestro universo conocido? Los 8 planetas de nuestro sistema solar se diferencian de muchas maneras. Son de diferentes tamaños. Están a diferentes distancias del Sol. Algunos son pequeños y rocosos, otros son grandes y gaseosos. Pero todos son redondos. ¿Por qué no tienen otras formas? Los planetas se forman cuando el material en el espacio comienza a chocar y aglutinarse. Después de un tiempo, tiene suficiente material para tener una buena cantidad de gravedad. Esa es la fuerza que mantiene las cosas unidas en el espacio. Cuando un planeta en formación es lo suficientemente grande, comienza a despejar su camino alrededor de la estrella que orbita. Utiliza su gravedad para atrapar trozos, de ahí la forma esférica de los grandes cuerpos celestes se debe a la gravedad. Cualquier objeto crea a su alrededor un campo gravitatorio que actúa como si toda la masa del cuerpo se concentrase en el centro y atrajese la materia hacia sí. Durante el largo periodo de formación de un planeta, la materia fluye, sometida al calor de sus reacciones nucleares internas, y sucumbe a la fuerte atracción de su centro gravitatorio. La distribución esférica, que es simétrica en todas las direcciones, es la única forma geométrica que hace que toda la materia del planeta se sitúe lo más cerca posible de su centro. La gravedad de un planeta atrae por igual desde todos los lados. La gravedad tira del centro hacia los bordes como los radios de una rueda de bicicleta. Esto hace que la forma general de un planeta sea una esfera, que es un círculo tridimensional. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos a tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria.